compañeros, buenos días. Una vez más me tenéis aquí con vosotros. Y bueno, como ya he comentado en alguna ocasión, el motivo no es otro que aquella gente que empieza en el hobby, pues de alguna manera que conozca un poco lo que es la mecánica. Conozca la mecánica y sepa lo realmente, pues bueno, estos componentes que tiene entre manos, pues bueno, conocerlos un poco más internamente y realmente pues ver un poquito cómo funciona. Hoy en día en el mercado tenemos muchas opciones para introducirnos en el tema del hobby. Tenemos coches, equipos que vienen todo, te viene el coche, te viene el arrancador, el biberón, la gasolina, chispero, emisora y bueno, pues para ponerlo en pista, que se dice, ¿no? Entonces bueno, en este caso es muy importante sobre todo, y yo siempre lo comento, que este tipo de vehículo, cuando te viene todo ya preparado, todos los componentes, es muy importante que se compre en una tienda especializada en el tema. Más que nada porque evidentemente una vez que lo arranquemos y que lo pongamos, tener unas mínimas nociones que no te van a dar, pues bueno, pues a través de internet o simplemente en una gran superficie. Luego tenemos la posibilidad de comprar coches ya de alta gama o de cierta calidad, en el cual nosotros lo tenemos que montar y entonces te suelen venir unas hojas, como todos conocéis, donde nosotros vamos montando según el fabricante nos va indicando paso a paso, proceso a proceso. De alguna manera para los que comienzan, pues bueno, nos encontramos o nos hemos encontrado, o en alguna ocasión se encuentra la gente, de que como te limitas a montar lo que te pone en la página, no te da tiempo o no te da manera de pensar realmente qué mecánica o el porqué de aquella mecánica. Entonces, bueno, una vez que lo tienen montado, empiezan a rodar, pues te encuentras con muchas historias y es simplemente por desconocimiento de la mecánica. Entonces, un poquito esto venía al tema bueno, de lo que son los vídeos que estoy colgando últimamente, pues simplemente es para aquella gente que empieza en el hobby. Evidentemente no pretendo ni mucho menos enseñar a nadie ni crear ningún campeón ni descubrir ningún fiera, ¿no? Ningún fuera de serie en esto del radio control. Por suerte, por desgracia, pues bueno, son muchos años los que llevo corriendo y bueno, quisiera aportar este granito de arena para, sobre todo para la gente que empieza, que conociera un poquito lo que es la mecánica y realmente lo que son los componentes propios de los coches, ni más ni menos. Una vez soltado este rollo, comentaros, bueno, ahora estoy en proceso de lo que es el coche una vez que ya lo tengo carburado y con unos reglajes concretos, he hecho una serie de modificaciones. Pues bueno, siempre como pensando que es mejora, pues bueno, es un vídeo que en breve pues colgaré. Y hoy concretamente, pues bueno, quisiera hacer hincapié un poquito en dos temas suficientemente importantes como es para la salud propia de lo que es el motor y lo que es el coche, que es el tema de amortiguadores y el tema del filtro del aire, del carburador, el del motor en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzaría con el tema de lo que son los filtros de aire. Como sabéis, es una parte esencial de la vida de un motor. En este hobby, concretamente en el 1.8 TT, pues bueno, nos movemos en un ambiente pues muy variante. Nos podemos encontrar polvo, humedad, agua, en fin, frío. Y entonces, bueno, el componente básico o primordial para lo que es el motor en sí es el filtro del aire. Como sabréis, o como muchos sabrán, el filtro del aire se compone pues bueno, de lo que es el codo, este que tenemos aquí, que es el que va alojado, donde alojamos lo que es en el carburador. Y luego tenemos lo que es el prefiltro, que sería esta primera espuma de aquí, y lo que es el filtro en sí. Como veis, en este caso tiene un color azul, simplemente es por el aceite que le aplico. Y bueno, tenemos que pues bueno, saber de alguna manera que lo que es en el prefiltro normalmente no se suele poner aceite. Lo que se suele hacer es en el filtro, en el primario, ahí se impregna. Está claro que a la hora de competir, yo personalmente creo que con esto todo el mundo que hemos corrido pues lo hemos hecho, evidentemente cada manga pues nos obliga o de alguna manera yo siempre salgo pues con un filtro limpio y un prefiltro también limpio. El filtro engrasado y el prefiltro limpio. Esto en cada manga. Es esencial, es curarte, dijéramos, en salud. Es absurdo si ves un prefiltro que ya está pleno, saturado de polvo, pues bueno, yo personalmente lo que hacía es que en cada manga pues automáticamente sacaba lo que era el filtro y prefiltro y ponía tanto el uno como el otro nuevo. Bueno, dicho esto, pues bueno, hay un tema en la calle, bueno, lo he leído no hace mucho en el foro, sobre el tema de lo que es la limpieza y el lavado del filtro en sí. Antiguamente, claro, hoy en día cambian las calidades, cambian
la particularidad del filtro en sí. Claro, yo aún soy un poco, bueno, soy de la vieja escuela que digo yo, ¿no? Entonces, a ver, lo que es muy importante, yo personalmente los lavo eh, con un aditivo muy concreto, es un aditivo específico para lavado de filtros, que es el que usamos con las motos, en enduro y motocross, y luego pues lo impregno con un aceite también específico de lo que es para este tipo de filtro. Pero vamos, repito, yo los lavo y normalmente cada 2, 3, 4 lavadas como mucho, depende pues la vida que haya tenido, evidentemente pues lo sustituyo. Entonces a partir de aquí lo que es el filtro, eh, una de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo cuando estéis rodando, es que como llevaréis el perfiltro, que tendréis que llevarlo, no está de más siempre, de vez en cuando, con un destornillador cualquier, separar un poquito lo que es el lateral. Evidentemente en el momento que destapéis el perfiltro, veréis un poco las características o cómo lo tenéis el filtro interior, ¿de acuerdo? Y entonces es muy importante, con el filtro puesto y el motor rodando, en fin, separar un pelín y entonces veréis las paredes laterales del filtro. Con esto podréis ver o averiguar un poquito cómo está reaccionando ese filtro. Si evidentemente veis que tenéis una zona en la cual está entrando o se ve algún tipo de barro, polvillo o algún tipo de síntoma de que está entrando el polvo, pues automáticamente sacarlo y desmontarlo y, bueno, y seguir con la carrera, con el día, con la mañana, en fin. Y bueno, dicho esto, bueno, como sabéis, pues realmente el filtro en sí es eso, es una espuma. Tiene que llevar un aceite para el tema de micropartículas de polvo, para que no entren. Y lo que es el perfiltro. El perfiltro, repito, es importante y se suele poner sin engrasar. Repito, sin engrasar. ¿De acuerdo? Esto, como podéis ver, va tapado. Y entonces, repito, lo que yo suelo hacer es, entre manga y manga, o a medida que voy corriendo, de vez en cuando, con un destornillador, separo el lateral y observo pues un poquito cómo está reaccionando el filtro. Evidentemente, por lo que cuestan los filtros, pues bueno, no cuesta nada llevar una serie de filtros y ir cambiándolo y no lavarlo. Pero bueno, esto es un tema en el que no entro yo personalmente, repito, los lavo, tanto el prefiltro como el filtro, lo lavo con un producto ya concreto. Pensar que hoy en día, bueno, el tema de filtros, ahora se llevan pues microfibras, llevan micro burbujas de aire, en fin, unas pequeñas cámaras, en fin, ha cambiado lo que es la calidad. Y de alguna manera, pues bueno, aquellos lavados en los cuales apretamos, dejamos de apretar, el lavado, contralavado, en fin, historias de estas, pues tampoco sería lo más adiente. Repito que yo uso un producto, lo tengo por aquí abajo, que lo que hago es sumergirlo en este líquido, no afecta a la densidad o a las características del filtro, lo enjuago un poquito con agua y en un principio lo dejo secar. ¿De acuerdo? Luego el filtro de dentro, con un spray, yo siempre he sido hasta que he tenido opción, de utilizar el spray. Utilizo el spray de alguna manera y es una manía muy personal, y es que dosifico mejor. De la otra manera, cuando le echas chorro y lo repartes, te puedes encontrar zonas que a lo mejor tengas más cantidad de aceite. Entonces a veces ves auténticos filtros chorreando. Pensar de que un exceso de aceite en el filtro, pues para la combustión nos puede variar, ¿de acuerdo? Y esto sería en cuestión del filtro de aire. Ya veis que no tiene ningún misterio, no tiene ninguna historia. Lo que sí que es muy importante es de vez en cuando ir controlándola, y aquellos que evidentemente se dediquen a correr de una manera más o menos en seria, pues yo personalmente en cada manga pues cambio prefiltro y filtro. Y en el tema de lavado y mantenimiento, pues bueno, aquel que quiera pues cambiarlo, me parece correcto, pero yo personalmente lo lavo. Lo único que sí se lavo pues con un producto específico que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Y ahora pues bueno, os explicaré un poquito el tema de lo que son amortiguadores. Venga, ahora bueno, pues como os he comentado antes, desmontaré ahora un amortiguador y bueno, os enseñaré un poquito, bueno, enseñaros entre comillas, que veáis un poquito pues cómo se limpia, cómo se llena y los elementos básicos internos, en fin, decirlo de alguna manera, y un poquito cómo se comporta lo que es el amortiguador en sí, cualquiera de ellos, ya puede ser delantero, ya puede ser trasero. En un principio el concepto es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer cuando
tengo que desmontar, pues como veréis en un vídeo que pondré de lo que es el desmontaje y limpieza del vehículo, del coche. Yo lo que suelo hacer, siempre que limpio, en este caso es un amortiguador o lo relleno, tomo un par de medidas, o tomo una medida concreta que es la precarga. Me lo apunto más que nada para saber de por sí. No sé si lo veréis. Aquí tengo aquella hoja de setup que os comentaba, en la cual me tengo hecho yo unas marcas y donde voy anotando lo que son las modificaciones que le hago. También os comenté que son modificaciones que hago sobre el setup que trae el coche, sobre el fabricante. No me separo ni me voy mucho de ese margen, ¿no? Entonces, bueno, lo que suelo hacer, pues como ahora veréis, pues bueno, desmontaremos un amortiguador, en este caso más fácil sería el delantero, y entonces ya veréis un poquito lo que son los componentes de dentro, cómo está, bueno, cómo se limpia, cómo se llena. Y bueno, aquellos que estáis en el mundillo, evidentemente no os voy a enseñar nada nuevo ni os voy a descubrir nada nuevo, pero bueno, para la gente que empieza en este mundo, pues bueno, ver un poquito internamente cómo está el amortiguador, cómo se echa ese aceite, cómo se purga, qué hay que vigilar. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, es un elemento más que a la hora de rodar con el coche, pues nos hace notar esas sensaciones que siempre buscamos, que sea que el coche vaya confortable y que tú lleves al coche, ¿de acuerdo? Pues bueno, voy a empezar un poquito. Bueno, en este caso, el aceite seguramente no, tiene que salir en buenas condiciones, realmente tiene una hora, tendrá el coche de trabajo. Y entonces, bueno, pues tampoco tendría por qué salirme ninguna cosa rara, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, bueno, lo primero que hago es desmontar la tuerca de arriba. Bueno, de ahí no pasa. Comentaros un tema muy importante cuando montéis los amortiguadores. Y es que hoy en día, lo que es el tema de amortiguadores, sobre todo lo que es lo que va la torreta del amortiguador, traen una serie de anclajes, una serie de casquillos, y a veces, y a mí me ha pasado, no nos damos cuenta y apretamos mucho lo que es el tornillo de la torreta superior. Y no nos fijamos que realmente el amortiguador tenga su balanceo. Puedes apretar, pero siempre y cuando no le quitemos esa movilidad al amortiguador, ¿de acuerdo? Es muy importante, repito, cuando apretemos un amortiguador, sobre todo la parte de arriba de la torreta, el tornillo me hace fuerza, además es una tuerca autobloqueante, pero sin embargo el amortiguador, si lo sacara, verías que tiene su articulación completamente suelta. Esto es muy importante. Os digo que en alguna ocasión lo hemos apretado y lo que hace es apretar de tal manera lo que es el cabezal del amortiguador y no tiene ese juego que realmente necesitamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya es un comentario más, ¿eh? Ya una vez que tengo desmontado el de arriba, bueno, desmontamos el de abajo. Repito que el amortiguador en sí, pues bueno, la mayoría sabéis que dentro pues hay un aceite de siliconas con una densidad concreta. Y bueno, el tema está muchas veces, pues bueno, hay pequeños detalles que no sabemos para qué son o no nos fijamos. Y bueno, la verdad es que a veces nos ha hecho, o a mí personalmente, me ha hecho pues romper un poquito la cabeza. Luego te das cuenta y dices, hostia, ¿cómo no lo he visto antes, no? Bueno, en este caso lo saco. Vamos a poner el coche en su sitio, que no moleste, como siempre digo y siempre hago, por aquí tengo un trapito. Allí donde trabajo, mucha limpieza. Esto es fundamental a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, aquí ya tengo el amortiguador y bueno, pues veis que está sucio de haber rodado, tiene aquí pues bueno, un poquito como de aceite, simplemente es por aceite que se le pone o que trae. Y bueno, en este caso, antes de hacer nada, pues yo personalmente lo que suelo hacer es cojo un pie de rey, en este caso, tomo la medida que tengo y lo que hago es, en mi hoja de setup, me apunto la distancia que tengo, ni más ni menos, ¿eh? En este caso son 10 milímetros. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque una vez que
que limpio, tengo el amortiguador limpio, engrasado y todo preparado, siempre parto de esa base. No hago un invento de regular, sino que lo dejo tal como estaba en un estado inicial y a partir de ahí, pues el día que tenga que ir a la pista, pues bueno, ya lo ajustaré de una manera u otra. Pero sobre todo eso, ya parto de lo que es una medida estándar que ya tengo prefijada. Bueno, como veréis, bueno, para desmontarlo no tiene nada, todo el mundo más o menos ya lo sabéis, tiene la cazoleta, la separamos y saco el muelle, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el amortiguador nos queda lo que es la precarga, lo que es el cuerpo amortiguador, el cabezal, esto de aquí, lo que es la barra del amortiguador y lo que tenemos aquí el pie del amortiguador. Bueno, una vez que lo tenemos así, yo antes de lavarlo y meterle aguas y historias, lo que suelo hacer, bueno, le paso un pincel, un cepillito. Va muy bien lo que son los cepillos de dientes, repito. Y entonces lo que suelo hacer es limpiar sobre todo lo que es el tema de rosca. Esta precarga, como podéis ver, es una precarga que lleva una junta tórica y además es roscada. Entonces es muy importante que el paso de rosca esté sobre todo limpio, ¿de acuerdo? Entonces una vez que he limpiado la parte superior de arriba, enrosco. No le echo aceite, porque el aceite lo que hacemos es que se adhiera más o sea, que se le pegue más el polvo, ¿de acuerdo? Entonces, como, no sé si se verá, pero bueno, hay una zona de rosca que se ve más sucia. Y entonces lo que suelo hacer, ya os digo, estos son de cerdas de plástico, estos son cepillos que los compras a los chinos y tienes metálicos, de plástico, de mayor o menor dureza, ¿de acuerdo? Entonces una vez que tengo limpiado el paso de rosca, el cuerpo, ¿de acuerdo? Ponemos el trapo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en este caso, lo que sería también muy importante es mirar un poco cómo tenemos dentro de lo que es el fuelle o la funda de goma, mirar a ver cómo está, más que nada para ver si alguna tórica del cuerpo de amortiguador nos ha perdido y bueno, y tenemos esa silicona por aquí, pues bueno, de alguna manera estirada. En este caso, yo lo saco y bueno, como puedo ver, pues el amortiguador está perfecto, evidentemente es nuevo, mal iríamos si estuviera con algún tipo de síntoma. Como veis, yo lo que hago es estirarlo para atrás y entonces limpio lo que es, lo limpio por dentro también, ¿no? Miro el estado, que esté bien, que no tenga síntomas de fuga. Cuando montéis un amortiguador de estos, sabéis que tenéis que enroscar aquí lo que es el pie del amortiguador. Entonces lo que es fundamental es, sobre todo, lo que es la zona de arriba, no cogerlo con ningún alicate. Yo personalmente lo que hago es que a nivel de rosca, prácticamente con un alicate de punta, pongo un trapito, lo aprieto y entonces lo enrosco. ¿Por qué lo hago a esta altura? Porque sé que esta altura nunca me llegará a la altura de lo que son donde tengo las tóricas. Por tanto, si se me arañase un poquito, no afectaría el tema de las tóricas, ¿de acuerdo? Una vez que más o menos ya tengo el amortiguador limpio, ¿de acuerdo? Vuelvo a poner, tiro para atrás y limpio el pie. Repito que yo no soy, según qué cosas, no soy muy partidario de meter aceites ni historias. En este caso, si estuviera muy mal, lo que haría sería lavarlo con agua y jabón, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo el fuelle, lo tengo invertido, bueno, le doy la vuelta con un calcetín y bueno, me voy a asegurar de que esté bien, ¿de acuerdo? Lo que es la precarga, la enroscaremos, ¿de acuerdo? Con esto lo que haré es que si se me ha quedado algo de partículas, pues bueno, me lo llevaré, ¿no? Y entonces siempre un poquito pues sanear lo que es el paso de la rosca, no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Le vuelvo a dar con el pincel. Pues bueno, ya tengo el amortiguador más o menos exteriormente por fuera ya limpio. Aquí en la cabeza del amortiguador, no sé si lo veréis, aquí hay un orificio. Este orificio es muy importante que sobre todo esté limpio. Esté limpio porque es el agujerito que cuando nosotros hagamos la carga de siliconas y apretemos, el sobrante o el exceso que tengamos de aceites nos va a salir por aquí. A ver, la particularidad del amortiguador, de qué tipo de amortiguador, es que lo que es su volumen, dentro de lo que es su volumen, no tengamos ninguna bolsa de aire. Es muy importante. Y en la parte de arriba, como veréis, pues hay una membrana
que hace media caña o una especie de bóveda que nos hace un poquito de pulmón para mantener ese margen de dilatación, esa pequeña cámara de aire que nos mantendrá siempre ese volumen concreto de aceite dentro de lo que es el amortiguador. También absorberá los golpes que tiene el amortiguador y entonces pues bueno, ya veréis ahora cuando lo desmonte que está esa bóveda. Esa hay que revisarla pues cada vez que se saque, ¿de acuerdo? Y ahora procederemos a desmontarlo y en fin, veremos esos componentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces en un principio el amortiguador ya está limpio. Yo lo que suelo hacer ahora en estos casos, me busco un recipiente, ¿de acuerdo? Y ahora pues bueno, vamos a proceder a desmontarlo, ¿de acuerdo? Con estos amortiguadores, a medida que los desmontamos, enseguida veremos que lo que es la cabeza del amortiguador con la rosca que tiene que estar siempre muy limpia, a pesar de que siempre pues bueno, hay partículas de polvo, de arena, y eso lo que hace simplemente es fastidiarnos lo que es el amortiguador o estropearlo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí me falta, que lo tengo por algún lado, es una mesa donde con unos orificios donde yo aposento todo lo que son los amortiguadores. En este caso pues tengo que buscarla y lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, como veis esta es la cabeza del amortiguador y aquí lleva su membrana, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la voy a retirar, así, puedo retirarla con un poquito de cuidado de no pincharla. Cuando saquéis un amortiguador de estos, normalmente si veis que lo que es la membrana os hace una pequeña bóveda hacia abajo, de alguna manera es porque se estanca, está hecho vacío y bueno, entonces lo que hay que hacer es retirar un pelín y ya vuelve a su estado. ¿Veis? Yo lo aprieto y hago que pierda el aire, se me queda dentro. Entonces lo que hago es separar un pelín, que me vuelva a recuperar el aire. ¿Veis como ahora? Que me ha hecho un vacío, no sé si se observa. Entonces lo que hago es separar un pelín y ya me devuelve. ¿De acuerdo? Es muy importante que tenga todo su volumen. Entonces lo limpiamos por dentro. Sobre todo la limpieza es fundamental. Y como veis, aquí tengo el agujerito que os comentaba antes. Este agujerito es cuando yo enrosco el cabezal, el exceso de aceite lo que hace es que me lo tirará por aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente es un pinchito algo, comprobar que está limpio, ¿de acuerdo? Lo vamos a limpiar, ¿de acuerdo? Y lo pongo aquí preparado. Tengo la cazoleta, 3/4 de lo mismo, la limpiamos. Y lo que es el propio muelle de amortiguador. Esto si os hacéis con un cepillo de dientes, la verdad es que van bastante. Que no utilicéis y os puede ir perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tengo ya el amortiguador sin el cabezal, pues bueno, veo el estado de silicona, perfecto porque es nuevo. Y entonces, bueno, en este caso, como veis, procedo a su limpieza. Si trabajáis con las mismas densidades, como será ahora este caso, pues bueno, en un principio, si os queda algo, pues tampoco pasa nada. Lo que sí que es muy importante es si sustituís por otra densidad o porque realmente está desgastado, porque la silicona, el aceite, tiene a ver, es muy típico, bueno, cuando lo desmontas, ves que tiene un tono y lo que es la densidad prácticamente se ha hecho agua, entonces tienes que sustituirlo, sobre todo aseguraros de que no os quede que no os quede nada, prácticamente que quede todo que esté fuera. Incluso a veces no está de más rociar con un poquito de aceite lubricante, que nos acabe de desengrasar ese aceite residual que nos queda dentro, ponerlo boca abajo, que nos seque bien y de alguna manera cerciorarnos que cuando le metamos el nuevo no nos quede ningún tipo de proporción del aceite anterior. En este caso, como el aceite está nuevo, voy a poner la misma densidad y en un principio no está desgastado, pues tampoco hago el proceso de vaciado por completo. O sea, me refiero que ahora lo pondría aquí, le metería un poquito de aceite y lo dejaría reposar hasta que se fuera todo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es dentro del amortiguador, como podréis ver, aquí dentro tienes un pistoncito blanco
el cual tiene unos orificios. Ahora prácticamente te vienen ya unas medidas muy concretas. Yo me acuerdo que antiguamente yo llegaba hasta llevar 2, 3 y 4 juegos de pistones. Os digo que hoy en día ha evolucionado todo y claro, cuando evoluciona en todos los sentidos. Pero antes teníamos que jugar mucho porque claro, la calidad de los amortiguadores no es la misma que hay ahora. Los aceites tampoco, de alguna manera, no tenían las características de ahora. Entonces teníamos que jugar mucho con el pistón, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, el pistón tiene una serie de orificios. Entonces esos orificios lo que hace es que en el momento que comprime el amortiguador nos permite un paso de lo que es el desplazamiento propio del pistón. O sea, la transición que hace el pistón cuando recoge el golpe, que va para arriba y de alguna manera está amortiguado por el propio muelle, lo que hace es desplazarse dentro de lo que es el pistón del amortiguador. Evidentemente tenemos un aceite con una densidad que tenemos que hacerlo pasar por esos orificios. Contra más grandes sean, el pistón recorrerá más fácilmente y contra más pequeños sean, el pistón correrá más lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la necesidad de que tenga unos orificios calibrados y con unas características concretas. Hoy en día, si no me equivoco, son de teflón. Antiguamente eran de plástico y entonces nos encontrábamos que si cogías un amortiguador en su extensión y lo movías, internamente tenías un juego, o sea, tenías un desgaste radial alrededor del pistón. Evidentemente tenías que cambiar el pistón. Pensar que si pudiéramos conseguir hacer pasar todo lo que es el pistón a través de la silicona por los orificios, evidentemente es la función que tiene que hacer. Si tengo el lateral desgastado, es un orificio más, para que me entendáis. Entonces el amortiguador, empezaremos a cambiar siliconas y realmente el problema lo tendremos lo que es en el propio pistón de dentro. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el pistón se desplaza. Si la densidad es superior, el pistón le cuesta más desplazar. Si es mucho más, la densidad es más baja, el pistón recorrerá su camino mucho más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya más o menos habéis visto un poquito cómo va por dentro, yo en este caso, pues bueno, le paso un trapito, lo comprimo un poquito simplemente y limpio. Como os he comentado antes, la rosca sobre todo del cabezal, muy limpia, ¿de acuerdo? Y ahora en este caso vamos a proceder al llenado. Yo este delantero son 4,50. Vale, aquí lo tengo. Evidentemente, yo como veis llevo la densidad que viene en caja que trae el fabricante. A partir de aquí hay un sinfín de posibilidades, de combinaciones. La única norma, por decirlo así entre comillas, es siempre darle un poquito más de densidad a la parte delantera, en el tren delantero, llevar los amortiguadores con un poquito más de densidad que los traseros. Utilicéis la escala que utilicéis, normalmente darle un poquito más siempre de densidad delante que detrás, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso 450, que es lo que trae. Y como veis, pues bueno, el llenado no tiene ninguna historia, tiene algún que otro detalle, pero bueno. Como veis, bueno. Estos amortiguadores me han llamado la atención que son de gran volumen, el vaso es considerable. Y bueno, lo que he hecho ha sido, pues bueno, llenar el aceite prácticamente hasta arriba, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hago es desplazar el pistón, poquito a poco. Y con ello lo que hago es aquellas burbujas de aire, aquellas pequeñas partículas de aire que me queden, pues bueno, simplemente sacarlas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es desplazar. Cuando hagáis esto veréis que el nivel de silicona sube y baja a medida que yo subo y bajo el pistón. Es ahí donde empiezo a trabajar lo que es la membrana del amortiguador, ¿de acuerdo? Ese desplazamiento, ese volumen que yo desplazo, de alguna manera lo absorbemos con la membranita que tenemos en el cabezal, ¿de acuerdo? Entonces veis, yo lo subo bajo. En este caso, a ver si lo podéis ver, no hay aire, ¿de acuerdo? Y entonces una vez que ya he hecho varias veces esta operación, lo que hago también es buscar que lo que es la parte inferior de la cámara del pistoncito pues esté completamente llena de aceite. Cuando hagáis esto seguramente os bajará un pelín, ¿vale? Entonces yo he hecho unas gotinas, ¿vale? Entonces a partir de ahí ya con mi... Entonces
Con el amortiguador completamente extendido, bajáis para abajo el pistón y lo apretáis. Si cuando hacéis esta operación no sale por aquí, volver a abrirlo y volver a echarle el silicona. Seguramente puede ser que os hayáis quedado cortos, ¿de acuerdo? Esto es el sobrante, es el que te indicará que dentro tienes la cantidad de aceite adecuada. En este caso, aceite de silicona. Pues ya está más o menos apretado. Yo lo que suelo hacer, una vez que lo tengo apretado con la mano, cojo el destornillador y le doy un golpecito, como los motores, no sé si os acordaréis. Pero nunca apretarlo, buscar ese par de apriete, ¿de acuerdo? Es simplemente con la mano y luego con el destornillador un pelín. Una vez que ya lo tengo, lo limpio bien del sobrante que me ha salido, ¿de acuerdo? Entonces lo que suelo hacer, bueno, otra vez con vosotros, problemas del directo, como podéis imaginaros, siempre salen cosas. Bueno, como os comentaba, pues ya tengo lo que es el amortiguador limpio, con su silicona. Entonces una vez que lo tengo limpio, y lo tengo ya más o menos como tiene que ir, suelo mirar un par de cosas. Lo que es, una vez que tengo puesta la fundita, lo que es el protector de varilla, sobre todo, yo en esto soy bastante manioso, miro sobre todo que esté entero. Si veo que está roto o tiene algún orificio, lo suelo cambiar. Lo suelo cambiar porque tiene su función y yo personalmente me interesa que trabaje. Vamos, que no esté roto. Evitamos que nos entre polvo o arena dentro y nos deterioren las juntas tóricas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pensad que en el momento que se deterioren las juntas tóricas que hay aquí, lo que nos hará es tener pérdida de líquido, lo que es a la propia barra, ¿de acuerdo? Entonces, que esté bien montada y que no tenga ningún tipo de orificio. Una vez que lo he mirado, para saber más o menos en qué condiciones os ha quedado el amortiguador, si lo plegáis y vuelve muy rápido a su máxima extensión, es que lo tenéis sobrecargado. Me explico, la membrana que hay dentro no hace su función, sino simplemente que tenéis tanto volumen o tanta cantidad de aceite de silicona que lo que hace es que comprimís en cierta manera esa densidad que tenéis en siliconas y lo que hace es que te hace rebotar, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente no trabaja lo que es la membranita que tenemos aquí arriba. Entonces yo lo que suelo hacer es apretarlo y bueno, me desplazo un pelín, que es justo lo que reacciona a la membrana y luego ya se para, ¿de acuerdo? Entonces me ha desplazado un pelín, se me ha parado y ya está. Como podéis ver, ahora ya acabo de estirar y ya está. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que ya más o menos tenemos el amortiguador en regla, pues bueno, lo que suelo hacer es lo enrosco, compruebo que no me haya quedado ningún tipo de aceite, y entonces aquella medida que yo en un principio había notado, que son 10 milímetros, que es lo que yo tengo aquí modificado, ¿de acuerdo? Entonces lo que suelo hacer es buscar ¿vale? Como podéis ver, lo que hago simplemente es volver a la medida con la que ya había empezado antes de desmontar el amortiguador. Lo dejo a su medida anterior, o en un principio cuando empieza a desmontar, y entonces ya cogemos, ponemos su muelle correspondiente, lo bajamos, y ahora también es muy importante, cuando pongáis la cazoleta, de no pillar, o sea, no romper lo que es el protector, ¿de acuerdo? Y en este caso pues ya lo tendríamos montado, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenéis que mirar cuando hagáis una carga en el amortiguador es que ahora tengo puesto el muelle, pero sin el muelle, si vosotros articuláis lo que es el recorrido, si os faltara aceite, notaríais que tiene un espacio muerto que no comprime, o sea que no notáis que no tiene resistencia física. Entonces notaríais que tiene ese juego que no tiene resistencia física y luego empieza a comprimir. Incluso con el muelle se suele notar, pero vamos, antes de poner el muelle, lo movéis y si veis que tenéis un espacio corto, un espacio que dices, bueno, aquí parece que no me hace presión, no noto recorrido, o es muy ligero el recorrido, seguramente es que os falte, dijéramos, siliconas dentro, ¿de acuerdo? O sea, el recorrido desde su máxima extensión a su compresión, tenéis que notar esa fricción o ese rozamiento que hace el pistón por dentro, ¿de acuerdo? Si notáis que tiene un espacio vacío, que tiene un espacio muerto, que no hace nada, es porque de alguna manera seguramente os faltará un poquito de aceite de silicona, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo el amortiguador limpio
Y bueno, vamos a montarlo ya en el vehículo. Lo que suelo hacer es, como veis, este orificio, esta ranura que tienes aquí, la cazoleta, no la pongáis en el sentido de marcha, ¿de acuerdo? Ponerlo siempre al revés. Más que nada, no pasa nada, pero bueno, de alguna manera estamos evitando que cualquier golpe, nos saque la cazoleta de sitio, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado bien. La ranura de la cazoleta no la pongáis nunca en la parte frontal, en el orden de marcha de coche, sino en la parte trasera, ¿de acuerdo? Cualquier golpe, cualquier cosa, lo que hace simplemente es evitar que se me salga lo que es la cazoleta, ¿de acuerdo? Como siempre digo, orden y limpieza, si no, no vamos bien. Pues si lo cojo en su sitio. Concretamente yo con este coche ahora tengo pedidos lo que es unos muelles que son de otro diámetro. La verdad es que el coche me ha ido muy bien. Una vez que lo he puesto en pista, la amortiguación se ha comportado perfecta. Sí que no era un circuito roto, pero bueno, se me ha comportado bastante bien. No obstante, he pedido un juego de amortiguador, un juego de muelles, con los muelles más dobles, con otro par de tensión. Darle un poquito más de dureza. Tal vez estos sean los que estén un poquito blandos, pero bueno, esto simplemente es un comentario que os hago en el sentido de que, bueno, como mejora de cara al coche y de cara pues a correr esas pocas carreras que puedo hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando ya tengo el amortiguador preparado para instalar, pues bueno, acabar de limpiar un poquito lo que son los alojamientos, esto es muy importante. Ya os digo mucho y me repito que para trabajar hay que siempre pues con la mayor limpieza posible, ¿de acuerdo? Entonces yo en este caso lo que suelo hacer es meto el tornillo inferior, a ver si me deja. No, parece que sea. Ya está. Me parece que está un pelín, pero. Y bueno, vamos a ver. Bueno, normalmente suele entrar hasta el fondo, donde tiene el paso de rosca. Parece que hay algo que no me deja. Bueno, otro tema que no me estaba dando cuenta. Lo que es en el pasador, todo lo que son las articulaciones, mirar de tener siempre limpias, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio. Hombre, hay una mosquita por aquí que me va a dar la cabeza. Ahora. Bueno, pues ya está. Bueno, cuando montéis lo que es el tirante inferior, que tenga su articulación, no apretéis mucho, que no cerréis lo que es el hueco del pie de amortiguador. Y bueno, simplemente tenemos que mirar que el amortiguador haga su función, ¿de acuerdo? Entonces lo ponemos en su sitio. La tuerca. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que os comentaba antes.
Yo noto que la tuerca hace su función, es un antibloqueante y lo aprieto, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera compruebo que el amortiguador traje. Y bueno, en un principio esto sería lo que es el tema de filtros de aire y lo que es el tema de carburador, ¿de acuerdo? Ya próximamente colgaré un vídeo de lo que es la limpieza y engrase, lo que es desmontar un poquito el coche. Y bueno, tengo otro en proyección que bueno, que es el reglaje que llevo ya más o menos definitivo, ponerlo en pista y en aquellas zonas, zona rota, zona de saltos, curvas, lo que es la recta, pues mirar un poquito cómo se comporta pues el setup que llevo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado como siempre. Y bueno, para aquellos que empezáis realmente es para lo que va enfocado todo esto, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, nos vemos.